compartimos, lo comparto en... Sí, ya estamos al aire. Vamos a darnos un par de minutos para poder compartirlo en las redes. Ahí estamos con José Benítez. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar, ¿qué tal? Y pues acompañándonos en esta oportunidad, vamos a subir el video a las redes. Bueno, ya está en YouTube, ya está en la página de la editorial y lo vamos a compartir en en otras páginas también. A ver. Ahora todos son entrevistas virtuales, ahora todo es la magia Todo es virtual virtual ahora. ahora, claro, todo es virtual. Mientras los amigos también se van conectando. La cosa he visto que ahora es directamente se suben los subtítulos. ¿Ya? Parece curioso eso. Y ahora ni bien Ah, mira, cargan las automáticos. sí, cargan automático. La tecnología. Estamos dominados por la Matrix. Sí, ya todos son inteligencias artificiales, redes neuronales ahora. Tú que eres médico sabes de eso. Sí, sí, La sí, ya complicada. hay redes neuronales en todo. He visto hasta en ajedrez hay redes neuronales que ya han roto a las máquinas, a las mismas máquinas, ¿no? Hasta en ajedrez, qué miedo ya. O sea, si nos ganan en ajedrez, ya fuimos. Ya, pues sí, ya el deporte de inteligencia, pues el deporte donde más se emplea neuronas, lo destruyen. Mira, Imagínate cómo estemos. A ver, quiero saber de los amigos cuando están escuchando, si es que no se acopla el sonido, es decir, no hay eco, de que nos informen también, porque estamos acá este, con los audios ya respectivos para dar inicio a nuestra entrevista en esta oportunidad. Vamos a ver, mientras vamos comenzando, mientras la gente se va conectando a esta nueva edición. Te comentabas que estás ahorita en Francia. sí, 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 efectivamente. Espérate, quiero ver si puedo compartir esto también. Dale, dale, para que llegue a más gente. Perfecto. Ya está, lo compartí a ver si. Vamos a ver. Esto se comparte. Te congelo la imagen. Sí, 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 estoy compartiendo. A ver si. Vamos a ver. Ahorita termino. Dale, dale, dale. Ya está. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, José. Empezamos. Gente, muy buenas Perfecto. noches. Bienvenidos todos aquí a esta segunda temporada de Un Jueves en la Libertad, un grupo de entrevistas que iniciamos hace unas semanas
atrás con un amigo también de acá de Trujillo, en el cual buscamos dialogar con los artistas que están haciendo, exponiendo su arte, mostrando su trabajo artístico a pesar de las situaciones en las cuales nos encontramos. Y en esta nueva temporada, en esta nueva oportunidad, nuestro interés es difundir el trabajo de los autores que han sido publicados con Ediciones Orem, ya sea en narrativa, ya sea en poesía, a lo largo de estos años. Hemos tenido un trabajo sostenido, bueno, en algunos casos hemos también tenido muchos silencios, pero la idea era que regresemos este año con todas las pilas para poder encauzar el trabajo que hemos estado haciendo, pero bueno, las situaciones, ya está de más comentar qué es lo que ha pasado a nivel mundial que nos han impedido ello. Pero buscamos los medios virtuales en esta oportunidad, los medios que nos permiten a nosotros acercarnos y mostrar el trabajo que se viene desarrollando a nivel de la editorial, a nivel con los autores y demás. Y en este inicio de segunda temporada, en este volumen 1, en la primera entrevista que vamos a tener, contamos con la presencia de José Benítez. José Benítez es un joven autor, un joven narrador, que en el 2016 publicó una novela con nosotros llamada Cuadro en Blanco, que está aquí. Esta es la novela, Cuadro en Blanco. Es una novela que tiene un corte existencialista y sobre ello vamos a conversar en esta oportunidad. Pero antes de empezar, José Benítez, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Sigo hace ya, desde que comenzaste la primera temporada de Un Jueves en la Libertad, los episodios, las entrevistas que han habido. Muy interesante siempre saber que el trabajo que se está haciendo en la libertad, tanto en poesía como en narrativa, está creciendo y que esta crisis sanitaria no está de alguna manera impidiendo que sigamos difundiendo el arte, que es lo primordial, ¿no? Tal vez, es cierto, habrán ciertos parones, como tú mencionas, de producción, pero en tema de difusión creo que tenemos las herramientas para que la literatura de la libertad llegue, que es una literatura que está en crecimiento. Y pues nada, pues si podemos aportar, aquí estamos, aquí estoy desde París. Bueno, vivo en Barcelona, pero actualmente estoy en París. Vine para visitar a un amigo mío que vive aquí. Vine también para darme un cambio de aire, porque en Cataluña la situación estaba muy complicada y pues nunca viene mal, ¿no? Y justamente, bueno, dentro de unos cuantos días que cumplo años, así que nunca está de más darse un viaje, un pequeño gusto. Así es. Y más, estás ahorita en el país donde surgió, por así decirlo, la corriente de la cual teníamos a hablar en esta oportunidad, de la cual Es, tenemos es como correcto, tema pues hoy. sí, sí, sí. La corriente existencialista surgió como movimiento tanto filosófico como literario en el siglo XX, ¿no? Acá justamente en París. Pues qué gusto estar aquí y tocar de ese tema contigo, ¿no? La casualidad ha querido que esté aquí nuevamente. Va a estar con el aire de Sartre, de Simone de Beauvoir y Jean-Paul y Camus dando vueltas De verdad que había alrededor de dando ti en vueltas, esta sí, sí. oportunidad. Te comenté una anécdota, creo, no sé si recuerdas, cuando vine por primera vez aquí fue el año 2015 y bueno, pues decidí como lector ensimismado de tanto de la literatura existencialista como de la narrativa, de la poesía peruana como Vallejo, decidí visitar la tumba de Vallejo, ¿no? Y me fui al cementerio de Montparnasse y sabes que en la tumba de Vallejo su difunta, bueno, su viuda Claudette Vallejo escribió un epitafio que dice J'ai tant neigé pour que tu dormes, que significa tanto he nevado para que duermas. Y lo curioso es que me tomó entre 30 minutos encontrar la tumba de Vallejo entre tantas tumbas que hay, ¿no? Es muy complicado. Y cuando lo encuentro con ayuda de una pareja de franceses y leímos el epitafio, inmediatamente después de leer el epitafio empezó a nevar. Y los franceses se quedaron Toda un la poco magia. asustados. Y yo les comenté pues que Vallejo para nosotros es una leyenda, prácticamente es un símbolo de magia en la literatura, ¿no? Un tipo que incluso predijo las circunstancias de su muerte estando en las lejanías de su país natal. Entonces
fue un poco envolverse en la magia de una ciudad como París. Y hoy día estoy, después de 4 o 5 años, otra vez aquí, y bueno, a hablar un poco de literatura, ¿no? Oye, pero qué curioso eso que mencionas de que Francia siempre, bueno, Vallejo de por sí, la anécdota cuando me contaste la vez primera me dejó así choqueado por ti mencionarlo, pero es curioso que siempre Francia haya sido el lugar donde muchos autores quisieron llegar, ¿no? En el caso de Vallejo, por ejemplo, el caso de Mimo Vargas Llosa, que ellos tenían la idea de El que si no llegaban a caso, París, no crecían. no crecían como autores. El mismo Carlos Fuentes, que llegó a ser embajador de México aquí en Francia, y de hecho Exacto. leía hoy día en la Embajada de Francia, la Embajada de México en Francia, acá en París, Uh-huh. una frase de Carlos Fuentes que mencionaba que el origen de todo escritor latinoamericano, la casa de todo, o el hogar, la palabra exacta es hogar, el hogar de todo escritor latinoamericano es Francia. Me pareció muy curiosa su Qué frase. curioso. Qué Sí, sí, curioso. sí. Tu casa no es tu país, no Latinoamérica, sino No, no, no. Francia. Al Oye, final es él mencionó raro. eso. El hogar al que todo latinoamericano, escritor latinoamericano regresa es Francia. Y es curioso porque todo el boom estuvo en Francia en ese tiempo, pues, ¿no? Un tiempo que explotó Cortázar, literalmente. Vargas Llosa, Cortázar, sí, sí, sí. García Márquez, todos estuvieron García ahí. Márquez. ¿Tú te imaginas esas fiestas que habrán sido con toda la gente del boom? Dios mío, Brutal, debe hermoso, haber me sido parece. duro, ¿no? Debe haber sido duro. Me imagino pues a Cortázar en toda su locura ahí en un bar a las 2 de la mañana en París un sábado. Debe haber sido una locura, la verdad. Me imagino a Cortázar poniendo la música. Tú me encargas de la Poniendo la música, dice música. Cortázar. Ustedes cárguese de poner. Vargas Llosa el intelectual ahí con su copa y hablando y todo eso. Sí, Pero sí, pues sí. vamos a lo que te. Vamos, va a surgir más en esta oportunidad, en este diálogo. José, tú eres un escritor joven, por así mencionarlo, pero no estudiaste para eso como la mayoría de los que se dedican a la escritura. La literatura llegó a ti como una suerte de pasión. La vocación es, tú eres médico, médico de profesión. ¿Cómo surge eso? O sea, no es novedad tampoco, ¿no? Ya había un Conan Doyle que también fue médico y después se Sí, hizo escritor. Pero ¿cómo llega a ti? ¿Cómo llega a ti la literatura y en qué momento decides yo también quisiera hacer esto? claro. Bueno, en realidad mi padre es una persona que desde niño, desde que él tiene memoria, siempre en casa nunca faltaba un estudio, una especie de biblioteca personal y con varios libros de todo tipo. Mi abuelo era docente, tenía varios libros y pues yo nací en circunstancias en las que vivíamos en casa de mi abuelo y ese estudio pues siempre estaba a la orden, a la mano del día. Sin embargo, muy pequeño, no, nos mudamos todos a Guatemala y en Guatemala mi padre me compró varios libros pequeños que tengo recuerdos, son libros pues con ciertos dibujos, libros para niños sobre todo, pero lo que me termina Tranquilo, llamando a mí, tranquilo. enamorándome a la literatura, fue Mi planta de naranja lima, que creo que debe haber sido uno de los libros con los que muchas personas se han iniciado en este mundo, ¿no? De la lectura. Contra alegre ese libro, sobre todo. Lo leí pues cuando tenía yo, creo, 8 años tal vez. Y, y creo que a partir de ese momento fue un inicio, porque cada vez que era una Navidad y traían regalos, no me emocionaba ver un carro, un rompecabezas, un Play, no, me emocionaba ver un libro, ¿no? El forro de un libro y yo ya quería saber qué era, me intrigaba. Uh-huh. Y desde que tengo ese recuerdo, cada año que habían libros de regalo de por medio, lo devoraba. Al inicio no sabía distinguir qué cosa era bueno o qué no, leía todo. Incluso llegué a leer, recuerdo la primera vez que leí El Alquimista, me gustó. Hoy no la recomendaría, no me gusta, pero la primera vez que la leí me gustó. Tendría cuánto, 11 años creo. Primeros Pero lectores, primeros lectores. son primeras lecturas que te llegan y cosas que llegarían en la casa, ¿no? Cosas que compraba mi padre para leer, que Claro. compraba mi madre, me llegaban. Le compraban a mi hermano, porque él era un año mayor que yo, libros, y a veces Uh-huh. pues aprovechaba yo y si no lo leía, lo tomaba y lo leía yo. Y bueno, pues Imagino así que fue como inicié.
Me imagino que en esas apariciones librescas, en esos regalos, por ahí llegó uno con la temática de la cual compartimos esta idea, ¿no? Del existencialismo. ¿Cómo llega a ti? O sea, me imagino que de repente has visto un regalo de Navidad y para alegría tuya llegó, no sé, la náusea o la peste, no sé, No, no, no. para felicidad propia. Curiosamente, no. Curiosamente, el existencialismo llegó a través de un escritor latinoamericano, en mi caso. Ah, ya, Efectivamente, el libro que encontré en casa fue un libro, no fue original, era una copia, pero era El túnel de Ernesto Sábato. y por acá lo tenemos justamente. Ahí está, sí, es edición anagrama, ¿puede ser? En la cátedra, cátedra, Perdón, cátedra, sí, sí, sí. Y recomendadísimo. pues me llegó llegó a mis manos, me pareció un libro corto, decidí leerlo una tarde. Tendría yo, pues, que tendría 13 años, tal vez, 13 años, creo, 12, 13 años. Y pues para ese entonces había leído ciertos libros de corte thriller, y este libro, Ya, pues, yo pensé que sería un thriller, pero al inicio el libro es frío, seco, te arranca como: yo soy sí, Juan Pablo Castel, el hombre que mató a María Iribarne. O sea, exacto. tú no vas a descubrir quién fue el criminal hace una declaración de inmediato. Entonces eso me sorprendió porque rompió un poco la estructura a la cual una ficción de thriller, una ficción policíaca está acostumbrada. Exacto, Y sí, pues sí. me llamó la atención mucho. Y después, cuando fui leyendo un poco más la novela y la terminé, me di cuenta que había un tema que era muy fuerte marcado en la novela, que es literal, bueno, es la angustia del personaje, ¿no? La angustia de Juan Pablo Castel durante la etapa que conoció a María Iribarne. La angustia, el desconocimiento de María Iribarne. María Iribarne era una suerte de mujer que representaba todo y nada a la vez. Nunca llegó a saber quién era ella. Y esa angustia llevó al personaje a hacer lo que termina haciendo, que es matarla. Ujú. Pues me interesé mucho por ese autor, y había leído justo en esa edición del libro que tenía, mencionaba que Albert Camus mencionaba que era un libro que le había fascinado, que le había gustado mucho. Exacto, sí, Y sí, pues sí. dije, yo tenía 12, 13 años, no sabía quién era Albert Camus, así que voy a averiguar un poco de él. Y fue así como saqué copia, porque me habían prestado en ese entonces un libro, y saqué copia al extranjero de Albert Camus, Uh, novelón. novelón. Leí el libro y cuando lo terminé me quedé como: "Uf, Dios mío, ¿qué he leído?". O sea, una novela totalmente absurda, ¿no? Me quedé tan frío como un tipo que mató a un hombre porque, no sé, porque tuvo calor, ¿no? Dios, y Pero me date quedé cuenta que los pensando, comienzos de esas dos novelas te golpean desde el principio, ¿no? te golpea de Soy frente. Juan De Pablo hecho, Castel, exacto. El claro, túnel y el extranjero te golpean desde el principio. Mi madre ha muerto ayer, el, no sé si ayer, antes de ayer, y me da igual, ¿no? mi madre ha muerto ayer y me da igual. Y de hecho, a manera de tributo a ese impacto que tuve por el libro El extranjero, mi libro inicia igual, ¿no? Comienza: mi padre ha Ujú. muerto ayer, porque creo que es una manera que esos libros han golpeado fuertemente al lector. Golpean de Sí, una manera instantánea, y así como te generan ganas de seguir leyendo el libro, te provocan una serie de, o una cierta curiosidad por el personaje, ¿no? Se te vuelve un personaje un poco extraño en su forma de pensar, sí. no lo entiendes al Ujú. principio, pero conforme el personaje expresa lo que piensa o lo que siente, te das cuenta que hay mucho de él en ti. Es muy fácil identificarse, pero cuesta. Y ese es el punto del existencialismo, ¿no? Es justamente buscar la razón por la que una persona hace lo que hace o existe. Y finalmente la angustia que representa el vivir continuo. Y se representa ya Podríamos sea por decir, una mujer, se representa ya sea por un juicio, etcétera, ¿no? Fue algo que me marcó mucho. y mucha gente, muchos artículos mencionaban de que algunas novelas existencialistas buscaban justificar a través de la historia las actitudes que tomaban ciertos personajes. Por ejemplo, en el caso del túnel de Sábato, el por qué una persona termina matando a otra. Y en el mismo caso del extranjero, el personaje que al momento de verse frente al juez y el juez le dice,
que lo va a meter en la cárcel, pero lo va a justiciar, y le dice, usted me va a matar, me va a mandar, me está culpando porque maté a un hombre o porque soy insensible ante la muerte de mi madre. O sea, esas situaciones, las justificaciones que se plantean tal vez en la novela, que son las justificaciones de cualquiera de nosotros de cometer alguna suerte de crimen, delito, lo que sea, ¿no? Buscamos Claro. excusarnos. Sí, sí, no, efectivamente. De hecho, los ejemplos que plantean en ambos libros, tanto en El extranjero como Camus, es un crimen, un asesinato. Pero Uh-huh. yo considero que es una analogía en realidad a la crisis que pasa a una persona. No es Ya, exactamente un existencialista mata y no quiere justificar obviamente tampoco un exacto, crimen, pero lo busca como exacto. una especie de analogía hacia, por ejemplo, la crisis que golpea a una persona cuando realmente se da cuenta qué hago aquí o qué me pasa Uh-huh. o realmente sirve mi vida o no. Hay un libro que también me marcó mucho, lo leí cuando estaba ya postulando a la universidad a los 17 años. No es un libro literario en sí, es más bien, digamos, un libro de psicología que se Uh-huh. llama El hombre en busca de sentido, de Wow. Viktor y Frankl. Ya. Él era, él era un psicólogo que, de la rama del psicoanálisis de Freud, y hasta antes de la crisis que vive él y que lo lleva a cambiar totalmente su pensamiento, era un freudiano de pura cepa, pero al ser judío fue llevado a un campo de concentración y Claro. toda su familia murió. Murió su mujer, murió sus padres, fueron asesinados todos. Y él vivió en el campo de concentración y palpó en carne propia lo que es estar en una situación límite, estar en una crisis realmente en la cual piensas, ¿y qué hago acá? A lo mejor es mejor estar Claro. muerto que estar vivo acá, ¿no? Uh-huh. Y narra él, por ejemplo, en el libro, tanto sus vivencias como el estudio que plantea y funda una nueva rama de la psicología que es conocida ahora como la logoterapia. Él veía muchos presos, bueno, muchas personas, muchos judíos dentro de estos campos de concentración, que después de una jornada dura de trabajo tenían la suerte o se habían ganado un ticket que les permitía reclamar ya sea una sopa de comida o un cigarrillo. Y él se había percatado que la mayoría, gran mayoría obviamente pedía la sopa, pero había ciertas personas que, pese a que tenían un día muy duro y que no habían comido en 2 días, pedían un cigarrillo y se ponían a fumar. Eso a él le pareció algo tan raro y dijo, ¿por qué estas personas han llegado a este punto, ¿no? Que realmente ya no valoran su vida y prefieren dejarse morir? Cuando él logra salir porque acaba la guerra mundial y se dedica a trabajar, le llegan pacientes diciendo, doctor, quiero suicidarme, mi vida no vale, no tiene sentido. Y él les decía, pero ¿por qué no lo hace? Hágalo. Yo le invito, salte de la ventana, ¿por qué no se mata? No me mato porque, uno le decía, no me mato porque tengo un hijo que vive en otra ciudad y no me hablo con él, pero es mi hijo y lo quiero. Otro le decía, no me mato porque realmente quiero que mi madre siga viva a pesar que nos hemos peleado, etcétera. Y se dio cuenta que hay una razón primordial que pesa más que todos los traumas de la niñez a los que Freud hacía referencia en sus libros, ¿no? Por eso él se separa del psicoanálisis y comienza a leer bastante, y él menciona a libros como La náusea, Al extranjero, La peste, y comienza junto con una especie de existencialismo formar una rama de psicología que es la logoterapia. Entonces, esta especie de crisis que él vive, yo hago una analogía con las crisis que viven los personajes de estas dos novelas. Y es igual, yo creo que la manera más literaria de expresar una crisis es siempre una muerte o un crimen, asesinato. Y esto creo que lo conversamos una vez contigo, ¿no? ¿Qué gran libro de la literatura universal no tiene una muerte, ¿no? Un crimen, un asesinato dentro, ¿no? Crimen y Exacto. castigo, por ejemplo, El mismo Quijote. El túnel. Literalmente, hay un asesinato siempre. En Cien años de soledad hay varios asesinatos. O sea, en grandes Todos libros los libros. siempre son crisis. Y yo creo que es una manera muy poética de representar la crisis de un humano, ¿no? La forma de enfrentar a la muerte o al asesinato, a un crimen, ¿no? Todo eso es una, ya estás analizando de manera casi psicológica prácticamente el aspecto literario que muchas veces las personas solemos dejar a un lado, ¿no? Tal vez no profundizamos al 100%, tal vez ni los autores se dieron cuenta de ello al momento de escribirlo,
pero ahí vienen nosotros los lectores que empezamos a hacer mil y un teorías, mil y un explicaciones a la novela, y eso es muy bueno cuando la novela es buena. Cuando la novela es Exacto. plana, vacía y sencilla y simple, no sencilla, simple, no te dan ninguna ganas Así después es. hacer un análisis de ello. Mira, tú has Sábato mencionado decía, ¿no? varias... Sábato decía que a él le gusta que le hayan dicho varias personas que para mí María Iribarne es esto, para mí tu libro es un thriller psicológico, para mí tu libro sí fue existencialista. Eso hace un gran libro, porque yo no me imagino a alguien Claro. diciéndole a J.K. Rowling, oye, para mí Harry Potter representa, no creo que nadie se ponga a pensar eso, ¿no? Pero pasa con los grandes libros de la literatura, como el caso de Sábato, de Camus. Harry Potter significa la lucha del proletariado contra la burguesía y todo lo Contra la demás. burguesía, Marx está, burguesía, Marx está contento por eso. la lucha del proletariado Muggle. Ojo, con eso no queremos minimizar en ningún momento No, una para nada, obra para ahí nada. que tiene Al contrario, ciertas cosas, ¿no? No hay yo que disfruté desmerecer mucho leyendo los tampoco libros de Harry Potter, me Harry pasé Potter. muy buenos momentos leyéndolos. Claro. Pero ya el nivel de profundidad que pueden tener otros autores, por así mencionarlo, tal vez no llega a ello, ¿no? Llega. Eso para que Exacto. no se ofendan nuestros amigos moguls, porque hay un montón de gente que se ofende ahorita, en serio. No, para nada, a mí me encantan. José, parece que está que se va el audio acá. Espérate. Ya. José, tú has mencionado ya varios autores dentro del existencialismo, dentro del latinoamericano también incluso. Se me viene a la cabeza también por ahí Onetti, pero Onetti lo veo Juan más Carlos pesimista que Onetti. existencialista. Es más pesimista, sí, Pero sí. de entre toda esa gama de autores que vienen a tu memoria y de los cuales podemos extraer mucha información y facultades para escribir, ¿cuál consideras tú que te ha llegado a chocar, a golpear más al momento de decir, por este autor, por esta novela o por este grupo de novelas que él elabora, yo quiero también escribir? ¿Cuál de todos ellos consideras que es? Tendría que decir que fue Sábato. Ujú. Sí, Sábato, porque cuando leí El Túnel la pasé muy bien, pero cuando leí Sobre Héroes y Tumbas ya fue otro gran nivel. Ya, uf, El Dios. informe de ciegos te golpea. Sí, totalmente. El informe sobre los ciegos es de las cosas de terror, creo yo, que mejor se han escrito, ¿ah? Sí. Muy bueno. Y todo el libro en realidad es una maravilla. Entonces, yo creo que después de leer ese libro, yo me animé por completo de lleno a eso. Otro gran autor que me animó también a dar ese salto, y de hecho tengo un libro acá, es Franz Kafka. Ah, monstruo, Kafka. Monstruo Y esa, Kafka. y De esa novela, hecho, el proceso que es un novelón. novelón, bueno, novelón, el proceso. Sí, la compré hace 2 semanas, creo. Y para que cuando yo leía Kafka, incluso libros como El Castillo, que no llegó a terminarlos, te atrapan desde el Ujú. principio y pese a que el tipo no, tú sientes que te está contando algo realmente o son novelas absurdas, pero en el Claro. fondo realmente te hacen ver te enganchan y te hacen ver las cosas como el personaje las ve, la angustia que vive el personaje, ya sea porque se convirtió en una cucaracha, ya sea porque le han encomendado un trabajo y no sabe de qué trata o no sabe de qué va y nadie le quiere decir nada, o porque lo están enjuiciando y nadie le quiere decir qué es el juicio que lleva o por qué razón han detenido. Cosas así, esa sensación de angustia Exacto. me motivó a escribir un libro que creo que comparte parte de esa sensación. En el proceso, mira, mucha gente menciona también eso de que las novelas de Kafka no las terminó él, sino su amigo Max Brut, para el hecho de cerrar una Sí. novela, ¿no? Porque el proceso, el final es una cosa que eso no es Kafka, parece que no fuese Kafka, o tal vez No sí, fue, no parece que sé no quién era fuese su Kafka, intencional. efectivamente. Sí, probablemente lo haya hecho su amigo, su pata, ¿no? Porque Kafka, al fin, incluso él mismo no quería que se publique sus novelas, ¿no? Claro. Y bueno, pero al final ¿de qué nos hubiéramos perdido? Imagínate si no. O sea, si no hubiera habido Kafka, te hubieras perdido de un Juan Rulfo, de un García Márquez, o sea, te hubieras perdido de mucho, ¿no? Claro.
de todos los autores contemporáneos prácticamente, que se ven De- influenciados de una u otra exacto. manera, consciente o inconscientemente, ¿no? Muchos dirán, creen que el absurdo es algo nuevo, que está inventándose recién en el año 2001, 2002, 2010, no. Si tú lees los No, para nada. autores de comienzo de siglo, desde el cubismo, pasando por el dadaísmo, ya hay un absurdo, pero un absurdo inteligente. La broma, la Sí. sátira, la ironía viene desde Saki, autores incluso que ya habían mencionado ellos. Entonces, no es perderse, nos hubiéramos perdido toda esa literatura anteriormente. José, ya que hablamos de existencialismo y justo mencionabas esta repercusión que tuvo en la literatura latinoamericana, sobre todo en la imagen de Ernesto Sábato, ¿en qué otros autores consideras tú que ha habido o cómo se ve en la actualidad este existencialismo desde tu punto de vista como lector y todo lo que has llegado a observar en estos años? Claro. Bueno, el existencialismo surgió como una corriente filosófica y sin querer terminó influyendo en la literatura. Yo no considero que sea una corriente literaria porque los mismos autores que ¿Ya? escribieron no eran filósofos per se, ¿no? El mismo Sábato, él era un escritor y fue un físico en principio. Exacto. O sea, no se dedicaban principalmente a la filosofía, ¿no? Los que sí podemos decir que formaron parte de la corriente filosófica, hablamos de Camus, hablamos de Simone de Beauvoir, hablamos de Sartre, Ujú. pero realmente la literatura existencialista como tal yo creo que no existe, sino que son libros que dentro de sí hay una fuerte influencia existencialista. Y como te dije, yo creo que Sábato es, creo, para mi gusto, el más grande expositor en la literatura latinoamericana. Pero tenemos otro, mencionaste a Juan Carlos Onetti, creo que la trilogía de Santa María es de lo mejor que se ha escrito en literatura latinoamericana. A mí me encantó, creo que es de lo más bonito que se escribió. Yo actualmente, por ejemplo, he leído varias cosas. Tengo a un amigo que es médico también, que es trujillano y que trabaja por Lima. Si me está viendo, le mando un saludo, Gonzalo del Carpio. Él, bueno, me comentó que le hubiera gustado mucho publicar en Trujillo, pero ya lleva años viviendo en Lima. Él lleva desde que acabó la carrera. Publicó una novela, bueno, no novela, una recopilación de cuentos que se llama Neuroanatomía y otras malas decisiones. Título. Y te invito a leerlo, Gitar. Un día voy a ver si te puedo conseguir bueno, un libro, porque tiene varios cuentos que comparten este corte. Y yo me pongo a pensar, digo, mi amigo es médico, es trujillano, estudió en la UNED igual que yo. Yo creo que sería un buen aporte a la literatura liberteña. Obviamente ha publicado en Lima y pues forma parte del grupo de editoriales de Lima, pero bueno, conversaré con él para ver si puede publicar cosas en Trujillo. Yo siento que se está formando un grupo muy interesante de escritores liberteños y pues yo creo que él definitivamente pues tiene varios cuentos que influenciaron, que fueron influenciados por corte existencialista. Y, y bueno, y en Trujillo pues editorial yo mismo, ¿no? Yo también, mi novela tiene creo mucho corte existencialista. Pues ahí yo creo que tenemos unas cosas por acá interesantes. Se está escribiendo sobre ello, se está haciendo sobre ello. Justo cuando mencionas esto de tu amigo que ha publicado en Lima, la literatura, la primera conversación que tuvimos en estos programas fue con un amigo, David Navarrete, con el cual planteamos estas inquietudes de qué hablamos cuando hablamos de literatura regional. De Trujillo hay muchos autores que son de otras ciudades, ¿no? El caso, por ejemplo, de David Salvatierra, que es de Lima, el caso De de Lima. Juan Carlos Díaz, que es de Moyobamba, y que radican en De Trujillo y que la están tu caso que haciendo. eres de Lima, Yo también que soy de Lima, u otros autores también que son externos de otras provincias, pero que están haciéndola y lo reconocen como trujillanos, lo cual me parece recontra bacán. Entonces, tú cuando comenzaste, cuando tuvimos la aventura de publicar el libro, se estaba armando ya eso, se estaba armando esa, podemos decir, ese grupo de autores regionales que en estos últimos años están haciéndola, perdón, dentro de Trujillo y fuera de Trujillo, ¿no? Está el caso de Gonzalo de Rosario, está el caso, por ejemplo, también de nuestro amigo, justo se me viene, recuerdas a Doris Alicia, que también está en Lima, ella publicó también una novela claro. juvenil en ese tiempo que estábamos en la feria del libro.
Está también el caso de, bueno, Mauricio Mala, que es un poco más tiene mayor edad. El problema siempre ha sido las autoras mujeres, que siempre hay una suerte de no mucha publicación, pero se estaba armando ya este grupo de autores que me imagino que en el transcurso de estos años, últimos 10 años que se han dado, podemos ya pensar en una suerte de generación que a la postre va a ser, está haciendo ya algo y que más adelante tal vez la gente empiece a hablar de ellos, que ya lo están haciendo en muchos casos. ¿Ah? Vamos a tu libro, señor José Benítez, porque justo mencionábamos que tu novela, Cuadro en Blanco, tiene mucha de esa influencia existencialista, que fue la corriente que comenzó, como tú mencionas, como una corriente cuasi filosófica, cuasi literaria, pero que al final amalgó todo ello y creó un movimiento que hasta estos años sigue siendo importante, sigue siendo encontrable, sobre todo en la literatura de los autores contemporáneos. Tú mencionabas, y es verdad, el libro comienza de esta manera, ¿no? Mi padre ha muerto. Ayer me llegó la noticia y no quedé exaltado como lo esperaba. Desde ahí también la novela nos empieza a golpear con el personaje que le da igual. Esa frasecita, ¿no? Le da igual lo que esté pasando, lo que esté sucediendo. Pero no se queda solamente ahí. Hugo Conan es un muchacho dentro del libro que pasa la mayor parte de su vida, bueno, la historia se centra en Guatemala, ciudad en la cual tú estuviste, José, y parece que ha sido una de las ciudades o en el país en el cual ha habido una repercusión muy interesante porque es el lugar donde tú centras tu novela. Háblanos un poco de ello, José. Claro. Bueno, pues yo me fui a Guatemala muy temprano. De hecho, toda mi infancia y parte de mi niñez la pasé ahí. Y tengo muy lindos recuerdos de la ciudad. Pero la ciudad en sí es caótica, es como toda capital, y es una ciudad que está bañada de violencia, ¿no? Es de las ciudades más violentas de Latinoamérica, con todo este tema pues de las maras salvatruchas, de la delincuencia que está en Centroamérica. Y pese a eso, yo de pequeño veía tanto en la gente, tanto en los profesores, veía una especie de identificación, como que veía que estas personas forman parte de mi hogar. O sea, me sentía un guatemalteco más. Entonces dije, si tengo que escribir una historia, quiero hacerla con algo que me haga recordar mi infancia, con algo que me haya marcado realmente. Y decidí inventarla en dos ciudades. La primera es Ciudad de Guatemala, la capital, y la segunda es Zacapa, que es una ciudad que queda pues a unos, bueno, una hora, tal vez 2 horas de Guatemala, y en la cual pues mi padre trabajaba, ¿no? Mi padre trabajaba en ese entonces haciendo tema de hidroponía, del tomate. Mi padre es economista Ya. y pues recuerdo pues bastante este país y estas ciudades con mucho cariño. Entonces decidí darle una manera de tributo a mi primer libro, bueno, la atribución de tener pues a Guatemala como ciudad donde se desarrollan los eventos. Eso es interesante porque siempre creemos que la literatura trujillana tiene que estar centrándose en Trujillo, contar de Trujillo, hablar de Trujillo o solamente tradiciones y cosas por el estilo. Que no está mal, ojo, que el autor que Claro, quiera contar ello, perfecto, mis felicitaciones mientras lo haga muy bien. Pero un autor trujillano al leer, en este caso, Cuadro en Blanco, se da cuenta de que no es Trujillo, la historia no se está dando, y eso es una amplitud que no es algo nuevo, ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y tenemos que también poder utilizar, ¿no? Desde Vallejo, que escribía sobre España y la guerra civil, hasta autores, por ejemplo, como el caso de Roberto Bolaño, que habla de México siendo el chileno. Entonces, se puede dar, se da eso en la literatura. Y lo interesante es de que, por ejemplo, si yo le quitara el nombre de José Benítez y dijera que es trujillano, a mí me parecería una novela que ha sido escrita por una persona de Guatemala, sin ningún problema, por el uso de las jergas, por el uso del lenguaje, incluso la musicalidad que tiene el narrador, la voz, ¿no? Que en sí el narrador es Hugo Conan y al mismo tiempo no sabemos si es él, si es el otro yo.
hay una dualidad ahí. Yo me atreví a hacer que mis estudiantes de quinto de secundaria leyeran tu libro. Fue muy arriesgado, es cierto, por algunas escenas fuertes que tiene la novela. Sí, sí, sí. Menos mal que eran chicos de quinto de secundaria y es más bien, profe, está bien, para aprender, me dijeron. Para aprender está bien. Pero el hecho fue que ellos se preguntaban quién es y quién no, porque ahí se genera una dualidad que no voy a contar más porque tampoco no quiero spoilear Claro, claro. el libro, pero yo siento, no sé, desde tu perspectiva como autor, el ser humano es un ser, ya se analizaba desde Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hecho de la bondad y la maldad, pero ¿cómo sientes tú ese proceso de dualidad que le has dado al personaje? Claro. Bueno, primero comentando lo inicial, ¿no? Lo que habíamos tocado de que efectivamente la novela es un autor trujillano, pero totalmente está ambientada fuera de, ¿no? Y como mencionaste, el ejemplo de Roberto Bolaño, ¿no? O sea, mucha gente menciona que la mejor novela situada en México que jamás escrito la hizo un chileno, no la hizo un mexicano, ¿no? Y eso es muy O cierto. la De hecho, la serpiente otra vez, emplumada de Lorenz. exacto. Yo, por ejemplo, la otra vez había visto que comentaste, tú creo que fue justamente un episodio o dos episodios de la primera temporada anterior, hablaban de la literatura sanpedrera. Me pareció muy interesante Ah, eso, o sea, literatura González sanpedrera. Rosario mencionaba ya. Y claro, uno dice, pero ¿puedo menospreciarlo realmente por eso? Para nada. O sea, yo pienso que el contenido, el lugar es lo de menos. Lo que importa realmente es la narrativa, la capacidad del autor para hacer que te lean, así de sencillo. O sea, hacer que te lean y hacer que el lector se vaya como, ¿qué me han hecho? O sea, me han violado, me han violado mentalmente, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta. O sea, cuando leo un autor y termino el libro diciendo, me ha violado, o sea, me ha dejado la cabeza mal, me siento bien. Tengo un amigo, no sé si le estará viendo, Denis Paredes, colega médico, que me dijo bueno, en un momento le comenté que había escrito un libro, le quiso ofrecer mi libro y me dijo, depende, me dijo. He leído un libro, te quiero decir, si tu libro me va a dejar así de mal, no me lo des mejor, porque no quiero. Yo leí Pedro Páramo, me dijo, de Juan Rulfo. Le digo, Ya. uy, hermano, no te lo regalo, hermano, le digo, no te lo regalo porque no creo que te guste, ¿no? Es para cada Te lector, va a ¿no? dejar triste, te va a dejar triste. Te va a dejar triste, te va a hacer, no. Y es cierto, pues, ¿no? Yo creo que la literatura liberteña se pueden hacer tantas buenas historias sin necesidad de hablar de Trujillo, ¿no? Y si se hace en Trujillo, pues enhorabuena. Igual, Mira, dos ¿por qué no? menciones, por ejemplo, o tres menciones. El caso de Laudidós Plasensky, que escribe un poemario tomando como punto de partida todos estos viajes astrales y sanpedreros. El poemario se llama Manantiales en el desierto. El caso de González Viaña con Don Tuno, que es sus conversaciones, diálogo con este personaje tan emblemático, este chamán norteño. Y el último caso, por ejemplo, de Howard Varas, un pata también escritor, Howard, claro. que él escribió Cactus, que es un relato Es un pequeño que relato, está ¿no? Un cuento. exacto, ambientado en este beber del San Pedro. Entonces, sí se puede, la cosa es, Se no puede, importa el totalmente. qué, Yo sino también, que se claro, puede. claro. Sí, igual, o sea, por ejemplo, literatura de ese tipo también encuentras pues en un docente, el maestro Ángel Gavidia, que fue docente mío, El médico gran también, Ángel Gaviria. y pues leer El Molino de Penca para mí fue una maravilla, o sea, un excelente cuentista, excelente poeta, pero me gusta más su faceta de cuentista. Y así tenemos, yo creo, gente que escribe bien sin importar sobre qué escribe, eso es lo de menos. Podemos escribir hasta, por último, de, no sé, de cualquier cosa, pero siempre que se escriba bien, va a llamar la atención, ¿no? Va a captar Exacto, lectores. exacto, exacto. Y bueno, y lo último que habías comentado era sobre la Sobre la dualidad, dualidad del ¿verdad? personaje. Uh-huh. Sí, efectivamente, pues hay una dualidad en el personaje, pero es una dualidad enmascarada. O sea, yo quiero que Uh-huh. eh, el lector trate de adivinar o averiguar si existe una dualidad. De hecho, cuando el libro estaba en proceso, recién lo había terminado, una amiga mía, psicóloga, me pidió leerlo, le di la oportunidad de leerlo Uh-huh. y un día me dijo, bueno, sentémonos, nos sentamos en el café de Marcos a comenzar. Me trajo pues todo el manuscrito resaltado, sus apuntes, y me dijo, pues Había yo he hecho su entendido trabajo. esto, exacto, y me dijo, yo he entendido esto por final.
Y era algo totalmente distinto a lo que yo había pensado. Ujú. Y me dijo, estoy bien. Y cuando yo escuché eso, me sentí como yo ser el lector y el autor contándome su versión. Y me sentí, wow, lo que me dice es muy cierto. Y me quedé muy a gusto con su respuesta al punto que le dije, sí, eso fue lo que yo pensé, cuando en realidad no lo fue. Mi padre lo No leyó quieres y me matar dio al otra lector. perspectiva. Mi padre lo leyó y me dio otra perspectiva distinta y me dio mucho gusto eso, al punto en que me sentí bien conmigo mismo. Después, por ejemplo, me di cuenta que este efecto es un efecto muy interesante porque hay novelas que te dejan con cierta intriga para que el lector aporte su grano de arena al momento de escribirla y que probablemente no surgieron así. Un caso que te Claro. traigo a colación sería pues La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Ujú. Leí un artículo en que Vargas Llosa mencionaba que en una conferencia un tipo se le acercó y le dijo, pero ¿por qué el libro me gustó mucho? Pero bueno, me da mucha pena que el esclavo se haya muerto solo, ¿no? Se mató solo, y dijo. Y el Vargas Llosa, no, Jaguar lo mató. No, Jaguar no lo mató. Claramente en su novela, Jaguar realmente se inculpa porque había presentado un cierto cambio de como persona y se muestra paralelamente en su relación. Hay una evolución de personaje, él no Ah, mató al esclavo. Y Vargas Llosa se quedó loco. Y él mismo cuenta en el artículo que no durmió esa noche pensando que tiene sentido lo que le dijeron. Pese a que él tenía planeado que Jaguar realmente haya matado, solo que nunca lo menciona explícitamente en el libro. Esas reacciones, yo sentí que fue la misma reacción que pasó con personas que han leído mi libro y me sentí bien, porque dije, les ha hecho pensar, les ha violado la mente, o sea, les hizo a ellos lo que a mí me hizo La ciudad de los perros, lo que a mí me hizo Sobreros y tumbas, o sea, conseguí ese efecto al menos, ¿no? Y me sentí feliz por eso. Y pues efectivamente hay una dualidad con respecto al personaje, pero con respecto a la narración, el libro está narrado en varias voces, tanto en primera persona, ujú. Sí, sí. pero en primera persona por el protagonista y tanto en primera persona por otro personaje que el lector ya descubrirá quién es. Y también está Claro. narrado en tercera persona, gran parte del libro. Yo recuerdo que cuando conversaba con mis estudiantes, y bueno, la anécdota que cuenta de Vargas Llosa te deja choqueado también. Pobre Vargas Llosa, ¿no? Te digo, lo hicieron volar a él. Lo hicieron Yo volar al cuando pobre. leí esta novela con mis estudiantes, algunos mencionaban de que de repente el tipo sufría de alguna suerte de paranoia, esquizofrenia, perdón, pero yo también les mencionaba esto, que nosotros estamos en una constante de diálogo con nosotros mismos. Suele ocurrir eso, ¿no? De que muchas veces no soy yo el que comete directamente ciertas cosas o hace ciertas cosas, sino que es mi otro yo, es esa vocecita que de todas maneras está ahí presente. Pero ¿qué pasaría si esa vocecita quisiera ya dejar de ser solamente la voz y convertirse en el yo, en la Claro, persona? Es lo que ocurre muchas veces con nosotros, ¿no? Cuando queremos ponernos en el personaje del otro, ser el otro. ¿Tú has querido tal vez plasmar esa idea de ponernos en el lugar del otro, pero tal vez ese otro terminar nosotros queriendo ser, no solamente ponernos en el lugar, sino ser ese personaje, convertirnos en ello? claro, totalmente, totalmente. Tanto cuando he escrito yo mi novela como cuando he leído otras novelas. Por ejemplo, y esto lo sacó de Sábato en su discurso cuando ganó el Cervantes, menciona que los personajes del autor solo son pertenencias del mismo cuando inicia a escribirlos. Cuando está por la mitad del libro ya no le pertenecen. El personaje tiene vida propia. Las decisiones que toma el personaje, el autor nunca las previó. Y da como ejemplo justamente a Cervantes con el Quijote. O sea, Claro, Cervantes claro, claro. creó a una parodia, una burla de los libros de caballerías que terminó siendo una parábola de la existencia, una metáfora del ser humano, porque es un tipo que en su lecho de muerte cobra raciocinio, mientras que su fiel escudero, que era la parte racional en sus aventuras, se quijotiza, ¿no? Se vuelve soñador y le habla de la isla prometida, pero ya Vayamos a el ver a personaje, Dulcinea.
que va a estar sin el encanto, le dice. Exacto, pero el autor ya no, esos personajes menciona, ya no le pertenecen, esos personajes se le han escapado porque han cobrado vida propia, han sido producto de sus propias decisiones de los personajes y han terminado haciendo lo que han hecho, muriendo de la manera que terminan. Pasa lo mismo, creo yo, en la gran novela de los autores que dan parte de sí dentro de la novela. Onetti mencionaba, ¿no? Yo como escritor solo puedo escribir cuando tengo ganas, porque si no, no escribo. Yo no sé cómo hace Vargas Llosa para levantarse a las 6 de la mañana todos los días, coger su máquina de escribir o su laptop y ponerse a crear algo. No digo que Vargas Llosa sea un mal autor, para nada. Es un tipo que, al contrario, es un tipo muy dedicado y que ha hecho de la literatura su vida. Pero Onetti hace referencia más bien a que la literatura que él quiere plasmar es la que nace de su fondo del ser, o sea, del inconsciente, de la parte no consciente tuya, de tus sufrimientos, tus angustias, plasmarlas en un libro. Yo creo que esa fue la manera por la cual escribí Cuadro en Blanco. Yo en ningún momento quise escribirla. De hecho, la idea surgió cuando tenía yo 14 años, estaba en tercero de secundaria. Me desperté habiendo soñado a un hombre que de repente, después de dormirse, al despertarse nadie puede verlo, solo su mejor amigo. Y este hombre vive angustiado porque no sabe qué es, no sabe si es un fantasma, no sabe si realmente él está loco, no sabe si el resto está loco. Me quedé con esa idea y obviamente el sueño, la fase onírica es una fase muy frágil. Al despertarnos suele olvidarse, nos olvidamos de que hemos soñado. Exacto. Rápidamente retuve en mi mente toda esta idea, se me ocurrió, retuve. Fui al colegio, era miércoles creo, no recuerdo. Y en el recreo todos salieron y yo cogí una hoja de papel y comencé a escribir el primer capítulo. O sea, el primer capítulo tal cual lo escribí a los 14 años, así como está en el libro. Y ahí le puse nombre al personaje, lo describo, en el primer capítulo lo describo, ¿no? Me llamo Hugo Conan, etcétera. Y a partir de ahí comencé a hacer un boceto de una idea general que se fue apoyando de a pocos conforme yo fui creciendo como lector. Por eso yo considero que mi libro es raro, porque lo terminé de escribir, tú mencionas, lo publiqué en 2016, lo terminé de escribir en 2015 y lo comencé en 2007. Entonces fueron 7, 8 años de trabajo, pero realmente escribía 1 o 2 capítulos por año y era cuando realmente sentía que tenía que escribir, que botar parte de mí ahí. Tenía una carga en la mochila y tenía que escribirla. Y cuando lo terminé, créeme que sentí una gran calma, sentí que había soltado un peso de 20, 30, 50 kilos que llevaba encima por tanto tiempo. Me sentí en paz y ya después de varios meses me pasó algo que yo lo llamaría la resaca literaria. O sea, andaba como que no quiero leer nada, no quiero saber nada de literatura, me duele la cabeza. Y después ya, una vez calmado todo esto, dije, toca publicar, busquemos editorial, corrijamos el libro, veamos todos los temas y terminó saliendo el libro. Entonces yo creo que efectivamente pues hay una parte de desnaturalización o separación del personaje con respecto a lo que hace el escritor. Al inicio obviamente yo plasmé en mi personaje muchas de mis angustias, muchas de mis crisis. No quiere decir que yo hice lo que está en el libro, para nada, o sea, no habría manera, el personaje no soy yo. Muchos me han dicho, oye, ese eres tú, me han dicho que no hay manera, o sea, no hay forma. Obviamente hay parte de mí dentro del personaje, pero el personaje cobró vida propia después. Es inevitable, pero cobró vida propia después. Creo que igual pasó con Cervantes, ¿no? El Quijote era parte de él en su camino y al final cobró vida propia, ¿no? Y pasa con las grandes novelas, pasa con lo que todo escritor quiere hacer, plasmar parte de sí. Pasó conmigo y bueno, igual con lo que leo. Cuando he leído también El Quijote, cómo no me he emocionado con el final, hombre, hasta ganas de llorar te da. Claro, Pasa. sí, eso es muy cierto. Citabas a Cervantes, se me vino a la cabeza también Niebla de Unamuno. De Unamuno. Claro, Niebla también, que ese personaje va a ver al mismo, esa ruptura, ¿no? De quién es el que está creando a quién es el que ¿Quién es el domina a que...? quién es el personaje Sí. realmente.
quién es el creador creado y cosas así. Y en el Quijote hay un capítulo, no me acuerdo muy bien en cuál de los, creo que es en el segundo tomo, sí es en el segundo tomo, que están en un bar, ¿Ya? podemos decirlo, un bar comiendo Quijote con Sancho, y en la otra mesa hay un tipo que está hablando de una novela titulada Las aventuras del Quijote, y hace Ya, referencia claro. pues a Cervantes y el Quijote, que ese personaje es el Quijote, y cuando el Quijote va a hablarle a él, yo soy Quijote, no le creen, porque en las aventuras dicen, no, era un Porque la tipo lectura es ficción, ¿no? Que tú qué vas a hacer exacto, Quijote, hombre. y te hace alucinar, pues no dice, no, pero yo no soy, no, tú no eres, ¿qué vas a hacer? Si en el libro se ve que es de esta manera y todo lo demás. Entonces, 400 años antes ya se hacía eso, o sea, y 400 años antes jugábamos con la 400 memoria años de los antes ya se personajes. hacía eso, correcto. Sí, sí, o sea, Cervantes es un tipo adelantadísimo a su época, o sea, yo creo que su novela, más que una parodia de caballería, fue una novela de una especie de realismo y parte de magia, o sea, el tipo se adelantó bastante años a mucho a lo que hemos leído ahora. Demasiado, demasiado. Y es un libro que te causa muchas emociones. Recuerdo un capítulo en que que el Quijote sale, pues, ¿no? A sus aventuras y en el bosque ve a un tipo y su jefe lo había amarrado de desnudo, de cabeza y le estaba latigando, ¿no? Y le dice, Exacto. ¿por qué hace usted con este caballero esto? No, que no me debe este dinero, que es un mal Sí, sí. empleado. Le exijo ahora mismo que lo baje. Baja al empleado, el empleado en cierta manera le agradece a Quijote, buen hombre, confío en su palabra, me retiro. El tipo ve que se retira, sube de nuevo a la soga, le dice, ¿no? Y le comienza a traerse a latigar. Y te ríes con eso, ¿no? Es un hecho trágico. Es una cosa muy buena. Y claro, totalmente, es un hecho trágico, pero tú te ríes porque la manera en que te lo cuenta, la manera en que te lo narra, dices, Quijote no es un caballero, pero de nada, ¿no? No, no termina ayudando a nadie al comienzo. No le viene Es de nadie el más, pobre. más, más daño se hacía Más él, problemas causa. más problemas causaba. José, para ir más o menos ya acabando esta conversación sobre, bueno, hemos hablado de todo, en la temática inicial le hemos dado más Sí, aires, sí, sí. diversos aires, porque es necesario, ¿no? Mucha gente cree que a veces ciertos temas son muy recientes cuando esos temas se han manejado ya hace demasiado tiempo, entonces es ideal poder revisarlos siempre y chequear esto que está surgiendo. José, tu novela, que es un viaje muy personal, muy viaje muy interesante sobre este, esta dualidad, siempre voy a quedarme con esa palabra, dualidad de la vida, del ser humano en sí, esta duda de no saber si somos, estamos o qué seremos, nos permite acercarnos a esta corriente que es el existencialismo, que no es una corriente que haya quedado en el olvido, pero es un aire, una perspectiva fresca de esta realidad. La duda existencial que se maneja desde las épocas primigenias eh, está presente también en tu novela. ¿Crees que es algo que en los últimos años haya crecido, haya disminuido o seguimos tan igual como antes con esto de las dudas existenciales? Yo creo que no ha disminuido ni ha crecido, sino que ha evolucionado, ha cambiado de forma nada más. Porque yo creo que esta duda existe desde la época, pues, antigua. O sea, el mismo Marx mencionaba en una carta a un amigo, ¿no? Que le sorprende cómo los sueños o sobre que se escribían en la época de Grecia, en la antigua Roma, son las mismas cosas con las que sueñan los hombres de ahora. Uh-huh. Y seguramente serán las mismas frustraciones con las que sueñan los hombres después, ¿no? O sea, yo creo que las crisis, las angustias del hombre, en el fondo, no cambian, o sea, no son mayores ni menores. No podemos decir, por ejemplo, que el Ulises de James Joyce es mejor que el Ulises de Homero. No, simplemente son distintas cosas. El hombre va evolucionando conforme el tiempo. Sábato decía, las matemáticas cambian, las matemáticas de ahora son mejores que las de antes, pero no podemos decir que la literatura de ahora es mejor que la de antes, porque la literatura no se basa en una ciencia, la literatura se basa en, en lo que siente uno, en dejar parte de sí en un libro Uh-huh. y de las crisis, las angustias, los temores, las alegrías, las pasiones del escritor. Entonces, eso va a seguir siempre igual en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo hombre. Entonces,
por más que se escriban cosas, seguramente en el futuro se escribirán de carros voladores, qué sé yo, lo que exista en esa época, pero la historia central será seguramente un hombre que ha matado a alguien, un hombre que está enamorado de una mujer que no le corresponde, un hombre que cree ser un superhéroe, pero en realidad es un fanfarrón. Siempre habrán cosas así en las novelas del futuro y los hay porque leo cosas actuales y encuentro eso. Entonces, eso es algo muy, muy bonito y es una metáfora de que en realidad lo que escribimos está ligado a cómo somos. Bacán. Muy, muy acertado esta parte final. No cambiamos en nuestras dudas, seguimos siendo los mismos. Y de hace miles de Seguimos años siendo los seguimos siendo. mismos. Igual, y no Y tiene que esta ver última tampoco pandemia, ni las regiones ni las pandemias. O sea, me puse a pensar un poco en los autores que había leído. Un libro que a mí me encanta, por ejemplo, lo leí hace 5 años, creo. Fue Los Buddenbrook, de Thomas Mann. ya, Thomas Mann, claro. Y bueno, antes de eso había leído La Montaña Mágica, que es brutal, a mí me encanta. Vargas Llosa es un libro, es un librón. Vargas Llosa dice, hay dos tipos de lectores, el que leyó La Montaña Mágica y el que no. Y me ponía a pensar y digo, la Montaña Mágica, por ejemplo, es una novela que tiene bastante corte existencialista. Thomas Mann tenía mucho de esto en sus libros. Y ambienta pues todo esto en un sanatorio donde hay un crisis de tuberculosis, pacientes enfermos. Después me pongo a pensar en la peste de Camus, Claro. tifus de Sartre. Entonces yo digo, ¿no? Hay una cierta relación entre la enfermedad como una, no sé, simbolismo, una especie de, no sé, de inspiración para los escritores existencialistas. Al menos me puse a pensar esto hace unos días y me pareció muy interesante. Y ahora que estamos en COVID, pues, como no, ¿no? O sea, el hombre se ha hecho preguntarse tantas cosas, ahora que ha estado encerrado tanto tiempo, no hemos estado así desde, Claro. qué sé yo, la peste negra, ¿no? Sí, bueno, Hay me varias imagino cosas desde que... la gripe española, tal vez. La gripe española, sí, sí. Claro. Eso es una Entonces, crisis y pone a prueba ujú, el carácter de los hombres, así de sencillo. exacto, el ser humano en sí. José, ha sido una charla bien interesante y bien bacán. Hemos podido ampliar muchas de las cosas que teníamos sobre tu literatura, sobre tu novela y sobre la literatura en general, ¿no? Hemos podido irnos de viaje desde Los Quijote hasta Sábato, pasando por Sartre y volviendo a las musas griegas. Es bacán cuando se da una charla sobre libros y sobre todo con gente que le gustan los libros. José, ha sido un gusto, un placer que nos acompañarnos en esta oportunidad, en esta primer entrevista de la segunda temporada de Un Jueves en la Libertad. Jueves que serán, bueno, que entrevistas que van a ser todas las semanas, todos los jueves en esta nueva oportunidad, en esta nueva temporada. Y bueno, tus palabras de despedida, José, en esta oportunidad. Bueno, Oscar, gracias por la oportunidad. Yo no me pierdo ninguno de los programas. La verdad que es genial leer cosas que se han escrito en la libertad. La otra vez, bueno, ahora que me comentas, por ejemplo, que comentas con tus alumnos sobre mi libro, yo me pongo a pensar, digo, hay cosas que se deberían leer en colegio. Yo, por ejemplo, recuerdo haber leído a González Viaña cuando estaba en el colegio, pero en el plan lector no teníamos a González Viaña. Y durante ¿Ya? las clases, para un evento, trajeron a González Viaña y nadie sabía quién era. Solo yo nomás, me sentía el raro del grupo. Manja. Pero estaba como, Dios, ha venido acá un rockero para mí, ¿no? Ha venido un rockero de los que he leído. Entonces, esas cosas yo creo que deberían pasar. O sea, la otra vez había escuchado también que mencionabas que es cierto, siempre leemos pues a Ciro Alegría, qué sé yo, ¿no? Vallejo, pero hay cosas muy buenas que se han escrito. Había leído El Gringo, Dios mío, hermano, a mí me encantó, me dejó fascinado Novelón y de me parece bien que se esté tomando como parte en ciertos plan lectores y pienso que hay cosas que deberían ir cambiando de a pocos en la región La Libertad. Creo que de mano del Ministerio de Educación se puede hacer un cambio importante para que las nuevas voces, los nuevos escritores vayan llegando a los jóvenes que van a ser
los que van a transmitir lo que saben, los libros que ellos tengan son los que van a leer sus hijos seguramente. Y pues tratemos de dejar una marca, ¿no? Tratemos de dejar nuestra firma como una generación que inició o trató de revivir el arte que siempre estuvo presente en Trujillo, pero que no pudimos hacer. Y por más que sean Así tiempos es, hermano. complicados, por más que parezca, pues, no sé, una novela de Saramago, porque comienza un virus y la gente lo primero que saca es El papel ensayo sobre la higiénico. ceguera. Me hizo pensar en eso, ensayos sobre la ceguera, intermitencias de la muerte, hombre, un caos total acá la cosa. El humano actúa raro en momentos de crisis, ¿no? Papel higiénico se acabó de las tiendas. A pesar que sean tiempos difíciles, hay maneras siempre de promover esto. Y tú eres una persona que siempre ha estado promoviendo el arte y ahora de manera virtual esta crisis no es ningún impedimento para que se siga haciendo, así que siempre apoyaré y compartiré las entrevistas y gracias por este pequeño espacio para difundir mi obra. A ti, hermano, muy agradecido por tu tiempo y a toda la gente que nos ha acompañado también en esta transmisión. Muy agradecido por estar aquí y por estar apoyando el arte que estamos difundiendo en la página de Ediciones Oren. Esta ha sido la primera emisión de Un Jueves en la Libertad, segunda temporada. Nos vemos el próximo jueves también a las 7 de la noche con nuevos escritores. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, José. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Chao.